Quería que empecemos viendo Mateo, libro de Mateo 16, capítulo 16, del 15 al 20. Ahí está la confesión de Pedro. Le puse como título Edificar la iglesia. Lo tenemos. Voy a cambiar los lentes. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, acá quería que veamos un poquito que Jesús se reveló delante de sus discípulos. En ese momento él no dejó que se lo dijesen a nadie, pero esa información nos llegó a nosotros, ¿no? Y se revela de qué forma, que él era el Cristo, el Salvador, el Redentor, aquel que estaban esperando. Los judíos creo que están por el año 5000 y pico, así que hacía como 3800 años que estaban esperando la venida del Cristo, del Mesías. Estaban esperando al libertador. Y Jesús también revela sus planes. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Revela la edificación de una iglesia que no iba a ser la construcción humana que ellos estaban acostumbrados a ver, la construcción de un templo hecho de manos de hombre, que usaban para adorar a Dios, a donde buscaban la presencia de Dios ahí en ese lugar. Jesús revela un templo que habita en nosotros, que habita en su iglesia. Un templo hecho, una iglesia hecha de hombres y mujeres entregados y redimidos por Cristo, entregados a Cristo y redimidos por Él, para la alabanza de su nombre. Y que sus vidas, nuestras vidas restauradas van a testificar de Cristo por donde estemos. Nosotros vamos a ser cartas leídas, somos cartas leídas, testimonios vivos que hablan de la grandeza de Cristo. Y también Jesús en este párrafo revela las herramientas que tenemos, las llaves del reino de los cielos, el poder entrar y salir, abrir o cerrar, dejar entrar o no, atar, desatar, una escalera al cielo, ¿no? Que sube y baja las bendiciones del reino de Dios. Bueno, voy a tratar de desarrollar esto. Jesús, Él se reveló tal cual es Él. En esa pregunta que le hace a sus discípulos, que Pedro contesta, Dios le mostró directamente, le reveló directamente. El Padre le revela a Pedro quién era el que estaba delante de él, quién era este Cristo. Le revela lo que las Escrituras hablaban de Jesús, que
era el que estaban esperando, era el que los iba a salvar, el Redentor, el Salvador, el Dios en nosotros, el Emmanuel, el Libertador. Y Jesús es el que vino a cambiar nuestras vidas, ¿no? Que vino a pasar de muerte a vida nuestra situación, que vino a perdonar nuestro pecado a través de su sacrificio. Hay una parte que trato de acordarme siempre, que está en Lucas 4, que repite lo de Isaías, que dice, Jesús le tocaba leer unos rollos en la sinagoga, y él toma el rollo del libro de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de esto, él enrolló este libro, este rollo, y lo llevó y todos lo miraban. Todos estaban atentos a Cristo porque lo leyó con tal autoridad que todos estaban esperando que él diga algo. Y él dijo, lo voy a leer, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y esta escritura continúa en nosotros, continúa en su iglesia. Ahora yo hago una pregunta. ¿Jesús se reveló en nuestras vidas? ¿Nos hacemos cada uno esta pregunta? ¿Jesús se reveló en mi vida? ¿Podés decir como dijo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador? ¿Tuviste este encuentro con el Señor cara a cara ahí, que no pudiste hacer otra cosa que rendirte delante de Él? Bueno, si no pasaste por esto, hay buenas noticias. El Señor está a la puerta y llama constantemente, está esperando, está buscando. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él quiere mostrar las bondades de su reino en nuestras vidas. Quiere cambiar completamente tu vida, sanar tu corazón, traer nuevas esperanzas en tu vida. Quiere sacarte de tus cautividades, esclavitudes, traerte libertad, sanidad. Quiere abrirte los ojos. Quiere que dejemos de ser ciegos y abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos. Él está ahí. Él quiere que en tu corazón vos puedas decir, Señor, tú eres mi Cristo, mi Salvador, mi Señor. Él es Dios en nosotros. Él se revela tal cual es. De la misma forma que a Pedro tuvo esta revelación, Él se revela en tu vida, se revela en nuestra vida. Dios en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús también revela sus planes. Él cuando le contesta a Pedro, le dice cuál era su plan. Y si leemos en el versículo 17-18, después de la confesión de Pedro, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón. No lo llama Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá manifiesta el plan.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús revela que Él, Jesús, será quien va a edificar su iglesia. No nos corresponde a nosotros, es Jesús, el edificador de la iglesia. Él es quien lo va a hacer, Él es quien lo hace. La iglesia es del Señor, no nos pertenece. Él es el dueño. Somos sí parte de ella. Hasta ese momento los hombres edificaban, como dije antes, edificios para adorar, y estaba el templo ahí en Jerusalén, donde estaba el arca, y su presencia estaba solo ahí. Pero a partir de Cristo eso ya no es más así. La presencia de Dios está en nosotros. La iglesia ya no es más edificada por hombres. Los templos, el templo que significaba la unión, la asamblea, ya no, lo empieza a edificar Cristo. Cambia algunas cosas. Jesús viene a vivir en nosotros por su Espíritu Santo, formando de esta manera la iglesia, por aquellos que son redimidos, aquellos que hemos permitido que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Aquellos que dejan todo por el Señor, aquellos que les abrieron la puerta de su corazón y dejaron entrar al Salvador. Dios va a edificar esta iglesia. Y hay algo que acá dice, yo les comento, por ahí a nadie le pasó, pero a mí me pasó. Y cuando le dice a Pedro, le dice ahí, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta roca, yo confundía todo, Pedro y roca para mí eran lo mismo. Y bueno, se me ocurrió buscar ahí en el griego lo que quería decir, y roca es Petra en griego, y Pedro en griego es Petros, y quiere decir pedazo de roca. Es una piedra, pero es parte de esa roca. Y cuando Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo, sobre mí edificaré mi iglesia, sobre Cristo, sobre este fundamento. Y le dice a Pedro, porque antes lo nombra Simón, le dice, y tú eres Pedro, tú eres parte de la roca, tú eres parte. Y nadie puede ser parte de la iglesia si no está en Cristo. Tenemos que ser parte de esta roca, tenemos que estar en Cristo. Nosotros somos parte de la roca, pedazos de roca, que fuera de Cristo no formamos una roca. Y no formamos parte de la roca. Tenemos que estar, también pasa algo, no somos parte de la iglesia si no estamos en Cristo, y no somos parte de la iglesia si no estamos unidos con otras piedras, con otras Petros. Tenemos que estar unidos, tenemos que ser parte de esta roca, unidos entre sí. Y Él ahí va a edificar la iglesia. Y la unión, porque nosotros podemos apoyar piedritas una al lado de la otra, pero no están unidas. Esta unión la da el Espíritu Santo, la da el amor de Dios en nosotros, unidos entre sí, bien amalgamados. Y ahí Cristo va a edificar su iglesia. Y Dios quiere formar
una iglesia de hijos e hijas. La iglesia de Jesús es su familia. Ahí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Él es el hermano mayor. Ahí nosotros tenemos una frase que decimos siempre, que el proyecto eterno del Señor es de Dios, es tener una familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús. Bueno, yo en algún momento escuché algunas críticas que eso no estaba bíblicamente, no está escrito así, tal cual. No, pero está acá, y acá lo dice en Romanos 8:29. Dios quiere formar un pueblo que sean iguales a Jesús y que Él sea nuestro hermano mayor. El unigénito hijo, unigénito quiere decir único hijo. El unigénito hijo pasa a ser el hermano mayor de muchos hijos que somos adoptados como hijos de Dios. Y Él pasa a ser nuestro hermano mayor. Y ahí está, creo, un secreto grande de la iglesia del Señor, que somos familia. Es una familia de muchos hijos, hijas, con un espíritu que nos une, el espíritu de Cristo, que nos va transformando y nos va haciendo a la imagen de Cristo. Es un camino, una transformación. No es que lo hayamos alcanzado, vamos caminando. Y en ese camino tenemos que soportar sabiendo que Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. Él es el primero de todos. Y ahora, esto que está diciendo Pablo acá en Romanos nos coloca en un lugar especial. Estamos dentro de la familia de Dios, es tremendo, ¿no? Donde Él es el Padre y el Hijo es nuestro hermano mayor. Y el Espíritu Santo nos une en su amor. Tremendo. Dice que a los que antes conoció, con los que antes estuvo, y esos quienes son, somos nosotros. Dios nos conoce desde siempre, desde antes que hayamos sido creados. Es con los que el Espíritu Santo está. Somos predestinados a ser a la imagen de Cristo. Entonces, esta iglesia que está edificada por el Señor dará un testimonio pleno de Jesús, porque estamos en Cristo, somos parte de la familia de Cristo y Cristo está en nosotros. Seremos los restaurados por Dios que vamos andando mostrando la grandeza del Padre en nuestro andar. Eso va a testificar solo. Vamos a llevar este mensaje de amor, de restauración, de plenitud en Dios. Podemos hablar poco o mucho, evangelizar con la palabra poco o mucho. Mejor que sea mucho. Pero si no, no te preocupes. Cristo en vos testifica. Camina junto con vos. Muestra su grandeza, su poder. Y va a llegar un punto en que no te vas a poder callar, vas a tener que testificar. Es Dios en nosotros. Pablo dice en algún momento que somos cartas leídas, ¿no? Por todo el mundo. Y somos cartas leídas para bien o para mal. Todo el mundo sabe quiénes somos, no solo nosotros, nuestro vecino, el que fuera, todos se sabe quiénes somos. Ahora yo quiero que miren a Cristo, que seamos esa carta leída. Jesús
también revela las herramientas que nos da. Hay algo que dice en lo que habíamos leído recién, que las puertas del Hades no prevalecerán. Y estas puertas del Hades, eso también, yo tenía un error conceptual en algún momento. Yo creía que yo iba a ir a las puertas del infierno a golpearlas y se tenían que abrir. Y entendí algo distinto ahora, que cuando llevemos el Evangelio del Señor, aquellos que están oprimidos por el enemigo, aquellos que le están pasando mal, no va a prevalecer en contra del mensaje de Cristo, en contra del poder de Cristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer. El poder de Dios se va a manifestar. Jesús nos da herramientas y nos da armas. Después le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí ya le está hablando a Pedro directamente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves sirven para abrir o cerrar una puerta, ¿no? Le da poder a su iglesia para abrir o cerrar puertas, para atar y desatar. Jesús edifica su iglesia en su completo poder. Lo transmite a su iglesia y nos da este poder en su plenitud. Tenemos en nosotros este poder para entrar en batalla contra el enemigo, para atar su poder. No es que el enemigo sea una cucaracha, yo no creo eso, porque si no, no necesitaríamos tener este poder. Creo que es un ser poderoso, tiene sus poderes, pero Cristo lo venció, y si Cristo está en nosotros, Él no puede prevalecer. Su poder no puede contra el poder que Dios dejó en su iglesia, que Dios nos dio. Pero no tenemos que menospreciarlo. Tenemos el poder de bendecir a nuestro prójimo para que sean libres de toda esclavitud y opresión. Tenemos las llaves para que el reino de los cielos se establezca en nuestra familia, en nuestros barrios, en nuestro país. Tenemos las llaves para cambiar la situación en nuestros trabajos, para bendecir, para atar cuando hay algo que no está bien. Yo me imagino, yo trabajo mucho en fábricas, voy y vengo en fábricas, y ahí, bueno, lo que todos saben cuando trabajan en fábrica, hay muchachos que se ponen pesaditos, otros no tanto, pero me imagino los maestros que tienen que luchar con ideologías, que tienen que luchar contra pensamientos ya más elaborados. Bueno, tenemos la llave para cerrar esa puerta y tenemos la llave para que descienda la bendición de Dios. Está el poder de Dios de nuestro lado. Está el poder de Dios en nosotros. Podemos abrir y cerrar. Hace unos domingos, en una prédica, Jorge habló que el diablo quiere destruir la obra de Dios. Pero puso una palabra que está de moda, que es deconstruir. Y deconstruir es tirar abajo para armar otra cosa encima.
Y está tratando de destruir la autoridad, atacando la iglesia desde afuera y desde adentro, se infiltra. La verdad es muy hábil en esto. Después otras frases, tenemos que tomar conciencia que es una guerra espiritual y que tenemos que tomar nuestro lugar en la batalla. Y que no podemos vivir en tiempos de guerra como si fueran tiempos de paz. No puedo estar mirando todo como desde una reposera, como si estuviera viendo una película. Tengo que involucrarme. Somos la iglesia de Cristo. Están atacando a la iglesia, pero están destruyendo al mundo. Tenemos que involucrarnos. Tenemos esta responsabilidad, no de edificar la iglesia, pero sí de llevar el reino de Dios a los perdidos. Y Dios nos da las armas para esto. Hay un hecho que está en Nehemías 4, no lo voy a leer, es un poquito largo. Y acá en Nehemías cuenta la historia del pueblo de Judá que vuelve a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad que habían sido quemados, destruidos. Y cuando ellos llegan y empiezan a organizarse para armar, el pueblo de enfrente era Samaria, no querían que construyan. Entonces arman diferentes estrategias para que no puedan construir. Y los empiezan a atemorizar. Ahora, cuando ve Nehemías que pasa esto, organiza al pueblo y los que estaban trabajando en los muros, poniendo los ladrillos, todo eso, trabajan con una mano y con la otra sostienen una espada. Están atentos. Pero atrás de ellos puso arqueros y lanceros, observando por si venía un ataque para dar apoyo a ellos. Y si venía un ataque estaban separados creo que cada 200 metros o algo así. Nehemías llamaba y se juntaban en ese punto para defender esa parte del muro. Y después a la noche había una guardia que velaba. Cuando vieron los enemigos que estaban organizados, desistieron. Ya no volvieron, ni atacaron, desistieron. Ahora también había un tal Tobías el amonita que tenía parientes dentro del pueblo y mandaba mensajes todo el tiempo, diciendo: nuestro ejército es grande, tenemos muchas armas, no van a poder ustedes contra nosotros, y atemorizar al pueblo. Estos parientes que tenían desparramaban eso por todo el pueblo de Judá y atemorizaban al pueblo de Israel. Pero no pudieron, porque Dios peleaba con ellos. Ahora, esta historia está linda. El Antiguo Testamento es luz y sombra del Nuevo Testamento, de la obra de Jesús y de Jesús mismo. Nos muestra por comparación lo que va a pasar y lo que somos y la obra de Cristo. Y si hacemos un paralelo con la iglesia, los muros estos es la iglesia. Y se necesita trabajar en esos muros para reconstruir lo que el enemigo estuvo destruyendo y para seguir construyendo esta iglesia, sabiendo que la iglesia es de Cristo, no es nuestra, que Él es el que la edifica, que nosotros colaboramos en la obra. Y que Dios vaya trayendo a aquellos que han de ser salvos. Y saber que el enemigo nos va a querer destruir ya desde afuera como desde adentro.
nos va a hacer, como se dice ahora, un poquito la cabeza ahí, maquinaciones, que Él tiene poder, que sí lo tiene, pero no más que Cristo, que Él va a destruir, que no vamos a poder, que se van a caer los muros, que esta iglesia no va a prosperar, un montón de cosas. Pero el Señor dice que resistamos y Él va a huir de nosotros. Resistamos, hermanos. Cuando vienen esos pensamientos, resistamos. La iglesia de Cristo está firme porque Él es nuestra roca. Y algo que vi en esto es que estaban organizados. La iglesia del Señor estaba organizada. Yo digo algo, los que estamos en la obra, los que trabajamos para el Señor, estemos atentos, estemos con la espada en la mano. No nos quedemos como mirando y que las cosas sucedan. Estemos preparados para los ataques del enemigo, porque Él va a querer desarmar la obra de Dios. Pero también se necesitan aquellos que están de atrás, con los arcos, con las flechas, con las lanzas. Se necesitan intercesores que estén atentos, mirando, que acudan cuando Dios los llama, que estén orando con precisión sobre las obras que se están haciendo, sobre aquellos que no conocen al Señor. Tomemos la parcela como, me encanta la película Un Cuarto de Guerra, el Cuarto de Guerra. Ayer hablamos con los jóvenes un poco de eso. Me encanta cómo es precisa esta mujer armando sus cuadros de batalla, y me hacía acordar a Iván Baker cuando nos venía y nos decía de la parcela, de que hagamos nuestro librito, pongamos, oremos con propósito, oremos trayendo a memoria las cosas delante de Dios, pongamos las obras que se están haciendo, lo de el zanjón, la dormida, los hermanos que están yendo, los vehículos, no sé, pongamos también lo de Tala, esto que se va a hacer allá con los jóvenes, este fin de semana de servicio, las obras de las reuniones de matrimonio, de jóvenes, de adolescentes, todas las obras, los grupos caseros, los que están liderando, intercedamos, seamos intercesores. Y también velemos. Había una guardia nocturna acá. Yo siempre me acuerdo de Angélica, siempre alguno agarraba y decía, el Señor me despertó a la noche para que orara por vos. Fijémonos eso, a veces el Señor nos despierta, no sabemos por qué, preguntémosle. Y nos podemos despertar por cualquier cosa. O nos da una carga de algo durante el día. Oremos, entreguémosle todo al Señor. Estemos organizados y ordenados de esto, pues en esta área. Habría que volver a tener una reunión de oración los domingos para interceder, que el Señor ponga carga, porque podemos organizar algo que va a estar muy armadito, pero si no hay carga, hermano, para entrar en batalla, no sirve, no vamos a pelear con fuerza. Ahí en Hebreos 4, del 15 al 16, dice algo que a mí me tocó mucho. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a este trono, al trono de Dios,
clamando, sabiendo que Jesús intercede por nosotros. Presentar delante de Dios nuestras causas, todo aquello que nos está pasando, todo lo que estamos sufriendo para obtener socorro de parte de Dios. ¿Hay algo que estás sufriendo y que no termina, que no te deja? Acércate delante del trono de Dios. Quiero comentar un testimonio que me pasó con esta palabra y bueno, estaba pasando unas pruebas que se complicaban. Yo siempre entendí, si vienen las pruebas de parte de Dios, las tengo que aceptar y tengo que aprender de eso que Dios me quiere corregir. Pero llega un punto, no sé si a alguien le pasó, llega un punto como que la prueba se empieza a extender y uno ve que sale, aprendió la lección, está saliendo, pero parece como que se ensaña. Y había 2 o 3 cosas como que se estaban ensañando y yo me daba cuenta que no era de Dios, no estaba obteniendo la bendición de Dios. Entonces, bueno, tomando esta palabra, me acerqué al trono de gracia. Un día fui delante de Jesús, hay que ir todos los días, pero fui con esta petición en especial. Y primero dice al trono, para alcanzar misericordia. Y me acerqué con mucho temor, porque dije, no sea cosa que al pedir justicia, me llegue a mí la justicia, y yo me esté equivocando en algo. Entonces me acerqué con temor, le pedí primero perdón al Señor, que me santifique, que si había algo que me muestre, y después le pedí justicia por esas causas. Se las presenté delante del Señor. Señor, me está pasando esto, y a mí me parece que el enemigo se ensañó, que está atrevido, que se está pasando de la línea, que esto no es un permiso tuyo. Y le presenté las 2 o 3 cosas. Miren, hermanos, yo les digo la verdad, empezaron a cambiar casi automáticamente. Ya no empecé a tener esa opresión sobre estos problemas que tenía y empezaron a surgir todas las soluciones, todas. Hay que ir al trono de Dios, vamos a obtener oportuno socorro sobre nuestros problemas. Tenemos que presentarnos delante de Él sin temor, con confianza. O sea, temor de no ofenderlo, de no estar en pecado, pero con confianza que Él nos escucha, Él nos ve, Él sabe lo que necesitamos. Jesús dice que antes que lleguemos delante de Él ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que se lo presentemos. Vayamos delante del trono, vayamos delante de Cristo. Él nos abrió la puerta, esta es otra puerta abierta de parte de Dios, para que nos lleguemos delante de Él, para que estemos en su presencia, para que abramos la puerta de su bendición en nuestra vida. No le escapemos a las bendiciones de Dios que tienen para nosotros. Hay mucho que Dios nos quiere dar. Bueno, para terminar, vamos a hacer un resumen. Jesús se reveló a su pueblo, ¿no? Nos reveló que Él es el Cristo, que Él es quien era el que tenía que venir. Él mostró su deidad y aparte mostró su señorío, su poder, que es Señor de señores. Mostró que todas las rodillas se van a doblar delante de Él. Todo poder está en Él. Él es Dios poderoso, está sentado a la diestra del Padre. En 1 de Pedro 2:9,
Y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Qué linda palabra esta. Real sacerdocio, nación santa. Este real sacerdocio no es como que es un sacerdocio de verdad, sino de realeza viene. Somos un somos sacerdotes, somos príncipes, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Testificar ese cambio de vida en nosotros. Después, esto lo voy a parafrasear, voy a poner un lenguaje mío. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo no eran iglesia, pero que ahora son iglesia, ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero ahora alcanzaron esa misericordia, el perdón de los pecados, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Somos su pueblo, su familia, su linaje, somos su herencia. Nosotros que en otro tiempo estábamos perdidos, todos nosotros estábamos perdidos, desamparados, anulados, que éramos la basura del mundo, lo despreciado. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Nos hizo hijos de Dios. Qué tremendo, qué hermoso, qué bueno poder ser hijo de Dios. Ya no soy esa basura que el mundo desprecia, ahora soy un hijo de Dios. Amén. La verdad es que quisiera llegar a entender en toda la plenitud el significado de iglesia. Tan profundo. Entender que mi hermano está en Cristo igual que yo. Entender que Cristo vive en mi hermano. Que Él fue salvo igual que yo. Que se le perdonaron pecados igual que a mí. Que es mi familia, mi hermano. Y que somos del mismo linaje, que no es ni más ni menos, sobre todo que no es menos, que somos iguales, que somos hijos del Rey, hijos de Dios. Tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo que nos lavó, está en nosotros. Compartimos al mismo Cristo, es nuestro hermano. Él, y compartimos el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Edificar la iglesia no es nuestra responsabilidad. Cristo, Jesús, es quien lo va a hacer. Estar en sus planes, en su obra, en lo que Él quiere hacer, esa es mi responsabilidad. Involucrarme, colaborar desde la posición humilde de un siervo inútil, meterme en la obra, en lo que Dios preparó para nosotros, lo que ponga en nuestros caminos, lo que tengamos para hacer. Hay una palabra en Eclesiastés que dice que hagamos todo lo que venga a nuestra mano a hacer según nuestras fuerzas. No le escapemos, según nuestras fuerzas, hagámoslo. Tomar las armas que Dios nos preparó, para defender su obra, sabiendo que el que pelea es Dios. Dios es el que pelea. Y las armas son de Dios, son tremendas en Dios.
pero no le escapemos a la batalla. No le escapemos, hermano. Hagámosle frente a la batalla. Organicémonos en la oración, en la obra, en lo que cada uno tiene que hacer. Oren, hermanos, pidan que Dios ponga carga por la oración, hermanos. Todo empieza en la oración. Buscamos grandes avivamientos. Si quieren, busquen en la historia, los grandes avivamientos empezaron con años de oración. No fue de un día para el otro. No fue porque alguien dijo, Señor, llenanos de tu espíritu, y vino como un fuego. Años de oración, de búsqueda. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Dios va a hacer la obra, pero que ponga carga en buscar al hacedor de la obra. Que nos llene de su Espíritu Santo. No le escapemos. Parecería que la oración tiene un nivel más bajo de obra que las demás cosas, que lo demás, lo que se ve, el ir a las provincias o a otro lado, parecería que eso sería la obra. El tener un grupo casero, No, la obra empieza en la oración, no hay mayor obra que esa. ¿Saben de cuántas cosas me libró a mí el Señor porque alguien estuvo de rodillas? ¿Saben de cuántas cosas? Ni yo lo debo saber. Ni yo lo debo saber. Hermanos, la oración es lo más importante. Buscar a Dios, estar en la presencia de Dios, tener esa intimidad con Dios. ¿Cómo voy a saber que mi hermano es mi hermano si no conozco a mi padre? No sé quién es mi padre, no sé qué dice. Tomemos la tierra que Él nos preparó, llevemos el Evangelio, bendigamos a otros, usemos estas llaves que Dios nos dio, usémosla, abramos puertas de bendición, oremos por otro, pidamos, llevemos la palabra, oremos por los enfermos, liberemos. En el nombre de Cristo, hagámoslo. Tenemos la llave. Testifiquemos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa obra que Dios está haciendo, como me está cambiando, testifiquemos. Lo vamos a hacer caminando, obrando, en la relación con la gente. Si alguien quiere con un megáfono en la esquina, hágalo. Pero yo te digo, a donde vayas, que Cristo testifique de vos. El que está en vos es poderoso y Él da testimonio. Amén.